Entonces hemos visto de que para poder programar, para poder ya dar como resultado una solución computacional llamada programa, nosotros tenemos que seguir ciertas fases. Primero análisis, luego diseño, después implementación y bueno, por último pruebas. Son, digamos, las fases generales, ¿no? Después cuando leemos algunos libros van a encontrar con la parte de depuración, mantenimiento y otras cosas, pero esta es la más importante. Entonces, decíamos que nosotros programamos ¿para qué? Para solucionar un problema. Ese problema, bueno, digamos que está en el mundo real, ¿no? Y muchas veces nosotros tenemos inconvenientes a la hora de entender el problema. Porque decíamos que el problema es como un árbol, ¿no? Donde yo tengo que explorar, ir desde esas ramas hasta encontrar la raíz. Ahí es donde debo atacar. Y todas las personas no están familiarizadas con la solución de problemas, ¿ok? Entonces, ahora ya nosotros vamos a hacer práctica, bueno, ejercicio luego, basado en las cositas que tendríamos que obtener en en la fase de análisis para poder realizar nuestros programas, ¿ok? ¿Qué debo hacer en el análisis? En el análisis me debo responder a las preguntas: ¿qué problema voy a resolver? ¿Cuál es exactamente el problema a resolver? Dábamos algunos ejemplos cuando decíamos que mi amiga, por ejemplo, la encontramos llorando, ¿no? Y llora. ¿Y por qué está llorando? Bueno, porque me peleé con mi enamorado. Pero lo mismo te pasó con Jorge y lo mismo te pasó con Juan, tus enamorados anteriores. ¿Qué es lo que pasa? Si tú no vas a analizar el problema, en realidad tal vez la criticas, ¿no? Y le dices, oye, tú eres una tonta, ¿por qué sufres? ¿Por qué tienes mejor que salir? Olvídate de eso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si empiezo a explorar, empiezo a conversar con ella, tal vez encuentro la raíz del problema, que podría ser, por ejemplo, que ella genera dependencia. Entonces, yo tengo que empezar a ver cosas donde otros no las ven, tengo que empezar a obtener datos, ¿ok? Que están ahí, pero que no son tan visibles, digámoslo así. ¿Ok? Entonces, el problema me lo pueden dar por escrito o yo lo puedo ver en alguna situación, pero muchas veces voy a tener que yo redefinirlo en el sentido de que lo entienda mejor, ¿ya? Entonces, ¿qué problema voy a resolver? ¿Cuál es exactamente el problema a resolver? ¿Cuál es la raíz a la cual yo debo atacar? En esta fase, ya, en esta fase, lo que nosotros hacemos es redefinir o definir, como digo, el problema en función de que ahora lo entendamos, cuál es exactamente, y se supone que aquí debemos comprenderlo claramente. Los problemas pueden ser muy simples, como por ejemplo, de que me digan, ¿cómo puedo hacer un programa para sumar dos números? Entonces alguien en su cabeza dice, pero número uno más número dos, y ese solucionó el problema. Pero, por ejemplo, les puedo decir cómo, utilizando imágenes de cámaras, logro que logro generar alarmas para que los usuarios que no están guardando su distanciamiento social, ¿no? Su metro de distancia o 2 metros, no sé, de acuerdo con ustedes lo configuren, que les envíe una alarma diciéndoles automáticamente que se separen, ¿no? Las personas que están en tal área que se separen. Entonces ahí tengo que ver un video, ¿no? Las cámaras van a estar capturando un video y van a estar, un programa va a estar corriendo y va a estar resolviendo ahí, ¿ok? Entonces, mi problema tiene que estar bien, bien definido. Y esos problemas pueden ser, como digo, muy, muy grandes. Aquí nosotros no nos vamos a preocupar de cómo lo van a resolver. Eso es muy importante. El inconveniente que tienen los chicos es empezar, y tengo que hacerlo así, y si hago A, y si hago B. No, señores, aquí no nos interesa. Aquí no nos interesa qué pasos tengo que hacer para resolver el problema. Me interesa saber nada más qué es lo que necesito. Me interesa construir una caja negra, ¿ok? ¿Qué datos de entrada necesito y qué datos de salida? Por lo tanto, yo, el proceso, ¿no? El proceso, todos sabemos lo que es un proceso, ¿no? Un conjunto de pasos, digamos, para resolver una tarea, ¿ya? El proceso para nosotros va a ser una caja negra, es decir, no nos interesa ahorita lo que tiene dentro, no nos interesa cómo va a trabajar. Lo que nos interesa es qué necesitamos para resolver ese problema, ¿ok? Y qué vamos a dar como resultado. Es decir, necesito entradas y salidas, ¿ya? Entradas y salidas. Bueno, pues ponemos en el mundo real, por ejemplo, necesito desarmar un tomacorriente que está haciendo falso contacto. Entonces, ¿cuáles son mis entradas? ¿Qué es lo que necesito para resolver el problema? Bueno, necesito un desarmador, ¿sí? Tal vez necesito un alicate. ¿Estamos de acuerdo? Son mis entradas. ¿Y la salida cuál es? Bueno, la salida ya sería el
toma corriente desarmado. Pero no lo iba a arreglar, profesor. Yo no lo definí así. Dije, mi problema, ¿qué dije? ¿Cómo desarmar un tomacorriente? No dije cómo arreglar un tomacorriente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren ahí. Ahí podemos ver que yo soy el que defino el problema y tengo que definirlo bien, ¿no? Porque yo ya si sé que ese tomacorriente está mal, ¿cuál es mi problema? Entonces digo, bueno, mi problema, el más general, es cómo está malogrado, cómo hago que funcione. Ahora, yo ese problema sí lo puedo hacer en pequeñas partes. Por ejemplo, digo, ok, pero para que funcione, tendría que revisarlo. Entonces puedo dividir un problema y digo, ¿cómo desarmarlo? Porque en realidad no sé cómo se va a desarmar ese toma corriente. Y también cómo ahora ya tal vez adentro va a haber algunos cables, ¿no? Luego cuando explore, digo, también necesitaré tal vez ver cómo voy a hacer ese contacto entre ese toma corriente o algo así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando ustedes buscan entradas en un problema, básicamente lo que dicen es, ¿qué datos necesito para resolver el problema? Esa es la pregunta. Todo lo que ustedes necesitan para resolver de forma abstracta es una entrada. Todo lo que necesitamos para resolver el problema de forma abstracta es una entrada. Esas entradas pueden ser variables. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, digo, a ver, mi problema es cómo sumar dos números. ¿Ok? ¿Cuáles son las entradas? Creo que lo sabemos, ¿no? Las entradas vendrían a ser el primer número y la otra entrada vendría a ser el segundo número. Y la salida, la suma. ¿Ok? Pero yo corro, por ejemplo, mi proceso, o digo, en algún momento va a correr, va a ejecutarse mi proceso, y voy a tener que dar las entradas. Entonces, ahorita le puedo dar un 3, mañana le puedo dar un 5, después le puedo dar un 8, un 10. Entonces, ¿qué ocurre? Mi entrada llamada número, que ya vamos a ver luego un ejemplo repitiendo todo esto, varía, cambia. Por eso es que ahí pueden ver en la diapositiva que dice, es decir, si mi entrada es variable, que cambia, ¿no? Es decir, nosotros no sabemos qué valor le van a poner a la entrada. Por ejemplo, si fuera un número, en algún momento puede ser un 1, un 2, un 3. Yo lo que sé es que necesito como entrada un número, ¿ok? Entonces, como que si dijera, por ejemplo, mi problema es que no sé cómo comunicarme con Juanita. Yo necesito comunicarme ahorita con Juanita. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué entrada necesito? Necesito la entrada número telefónico. Pero esa entrada número telefónico ahorita tiene el 98, 37, bueno, no sé qué número, pero mañana o de aquí a un año necesito otra vez comunicarme. Mi solución ya está dada, es llamarle, pero su número ya cambió. Entonces la entrada sigue siendo número telefónico, lo que cambia es el valor, ¿ya? Entonces diferencien, el valor es como que lo que va por esta tubería, digámoslo así, ¿ya? Por la tubería número telefónico va ese valor, 98, 96, 97 y tanta cosa. Eso lo vamos a ver en ejemplos. Pero también pueden ser constantes, ¿ya? O sea, yo veo en el problema que hay algo constante. Por ejemplo, algo que no cambia. Por ejemplo, algún problema que necesite siempre calcular o necesite de pi. Por ejemplo, pi, ya sabemos que es 3.14, ¿no? Ese valor nunca va a cambiar, ese valor es fijo. Y para hacer algún cálculo, yo lo necesito. Entonces, a eso se le llama constante. Un valor que nunca, o valores que nunca, bueno, valores que nunca cambiarán, ¿sí? Y esos valores que nunca cambiarán, para seguir un estándar, lo vamos a poner fuera de perdón, dentro de la caja proceso, ¿ya? Constante. Ahora, mis salidas, bueno, las salidas son recontra fáciles, ¿no? ¿Qué daré como solución al problema? Me pregunto, ¿qué es lo que voy a dar? Voy a dar un mensaje, ¿no? Una imagen, el resultado de una resta, el resultado de una suma, eh, voy a dar un video, puede ser, un audio, o sea, ¿qué es lo que voy a dar? ¿No? O un plato de comida, si es que mi problema es cómo cocino la papa a la huancaína, entonces mis entradas serán la papa, el queso, el aceite, etcétera, 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 y mi salida ya será el plato de la huancaína ya presentado, digámoslo así, ¿no? O cocinado en todo caso, o la salsa, de acuerdo a cómo lo definan el problema. Entonces, yo puede que vaya encontrando una entrada, luego encuentre la salida, primero encuentre las entradas, luego las salidas. Cuando voy a analizar qué salidas, me dé cuenta que me faltan entradas. Entonces, es un proceso ahí en el cual ustedes van jugando, pero al final obtienen como resultado esa caja negra con las entradas y salidas. ¿Ya? Esa caja negra con las entradas y salidas. Ahora, para estandarizar, nosotros vamos a seguir ciertos consejos. ¿Qué nombre le pongo a mis entradas?
¿ya? A mis variables, pues, ¿no? En este caso, la que cambian. Primer consejo, el nombre debe ser autodescriptivo. ¿Qué significa eso? Que debe tener un significado de lo que yo estoy o lo que voy a enviar por esa entrada. Si me dices, la entrada se llama número telefónico, entonces yo digo, por ahí va a ingresar un número, por ejemplo, de 9 dígitos, ¿no? Creo que es 9 dígitos el número celular. Va a entrar un número de 9 dígitos. Si me dices que por ahí va a ingresar la velocidad de un auto, entonces por acá va a entrar, por ejemplo, un número con decimales. O si me dices que por ahí va a ingresar una frase, yo necesito como entrada la frase de un párrafo de una tesis, entonces, ¿sí? Entonces yo tengo que tengo que ponerle un nombre correcto, ¿ya? Tengo que ponerle un nombre correcto, ¿sí? No le vamos a poner, por ejemplo, algunos alumnos empiezan a aprender mal y a sus entradas le ponen A1, E1, entrada 1, entrada 2. Yo le he puesto aquí en este gráfico así porque no estoy solucionando ningún problema, pero después va a tener ahí un nombre, número telefónico, edad, peso, de acuerdo al problema que resolvamos, ¿ya? Para que un nombre sea correcto debe cubrir con lo siguiente. Solo debe estar formado por letras mayúsculas y minúsculas, números y, si gustan, guiones bajos. El nombre de nuestras entradas solo puede iniciar con una letra o con un guión bajo, no puede iniciar con un número, ¿ya? Eso es estándar y ahorita tenemos que ir acostumbrándonos bien. No puede ingresar con un número. No se puede utilizar símbolos especiales, es decir, porcentajes, numerales, los otros símbolos que tengan en su teclado. No utilizar tildes ni la letra ñ, ¿ya? Esos son consejos que no sé si es necesario memorizarlos, me parece que no, porque básicamente podemos luego ya ver ejercicios y empezar a aplicarlos. Ahí tenemos unos ejemplos, miren. Nombre válido de entrada, contador, ¿sí? Sí, ok, ¿por qué? Porque empieza con letras, ¿sí? Puede ser mayúsculas y minúsculas, dice. También puede empezar con un guión bajo. Ok, ¿puede haber números? Sí, después de la palabra. Mayúsculas, parada, miren, parada número 1, parada también puede ser, me dijeron letras mayúsculas y minúsculas. Contador guión bajo 1, guión bajo 3, también puede ser un nombre de una entrada porque al final me dijeron que puedo tener guiones bajos. Nombres inválidos, ¿no? Por ejemplo, bueno, inválido sería un ejemplo también, ¿no? Sino que ahí se pasó los 2 puntos. Inválidos sería un error, pues tiene tilde. Uno, hola, no puede empezar con un número, error. Año, tiene ñ, no, está mal. Canción, tiene tilde, está mal. ¿Ok? Entonces, generalmente cuando los alumnos empiezan a programar, estas son las reglas generales, ¿ya? Estas son las reglas generales. Pero nosotros vamos a incluso a restringir más eso. ¿Para qué? Para que sigamos un estándar, ¿ya? Para que sigamos un estándar. Entonces, a esas reglas generales nosotros vamos a decir, ok, es verdad que tú puedes hacer todas estas cosas, pero aquí en el curso tú solamente vas a iniciar con letras minúsculas tus variables. O sea, no me vas a poder iniciar con letras mayúsculas. No me vas a utilizar guiones bajos, ni al inicio ni a la mitad del nombre. Nada, olvídate, cuando tus entradas van a recibir cosas de valores o con valores que van a cambiar, no me utilices guión bajo. ¿Ya? Ejemplo, o bueno, antes de dar unos ejemplos, ¿y qué pasa si yo quiero nombrar una entrada con más de una palabra? Porque es posible que quiera que se exprese muy bien lo que voy a ingresar. Miren, por ejemplo, dice contador único, contador de personas muertas. Entonces, si es que vas a colocar como nombre a una entrada, perdón, como nombre a una entrada, más de 2 palabras vas a utilizar, debes a partir de la segunda palabra con mayúscula, ¿sí? Segunda, tercera palabra, ya la primera letra con mayúscula, ¿ya? Entonces yo no necesito ahorita que lo memoricen porque eso lo vamos a ver en algunos ejemplos a continuación. Listo. Ahora, mis constantes, mis entradas que no van a variar, que siempre van a tener un valor fijo, ¿sí? Eso ya nunca va a cambiar. Bueno, las reglas generales son las mismas, tienen que ser autodescriptivos y bueno, mayúsculas y minúsculas de forma general. Pero a esas reglas generales lo que nos importa es la última partecita. En este curso, para determinar o para que diferenciemos entre las cosas que van a cambiar y las cosas que son fijas, en las cosas que son fijas, nosotros le vamos a utilizar mayúsculas y guiones bajos, mayúsculas y guiones bajos. Sí se puede utilizar guión bajo acá. Si yo tengo más de 2 palabras, entonces separarlo con guión bajo, ¿ya? Es una buena práctica en este estándar, ¿ok? Entonces, teniendo claro eso, nos vamos a centrar en este cuadrito.
Vamos a empezar en este momento a resolver algunos ejercicios donde vamos a tener el caso y vamos a empezar a determinar las entradas y las salidas. Cuando terminemos, nosotros se supone que ya deberíamos entender bien todo este proceso, ¿no? O esta etapa, y quedaríamos listos para la etapa de diseño. ¿Ok? Ahora vamos a ver algunos ejercicios.